Traducción, edición y selección de textos por Miguel Pimenta Silva. Cuando el alma pide, el saber aparece. Son contextos. Cuanto la curiosidad llama, la duda aparece. Son contextos. Cuando quieres aprender, la oportunidad aparece. Son contextos. Contextos podcast. El mayor truco de magia política de la historia antigua no se hizo con espadas, ni con grandes ejércitos marchando por la selva. Se hizo, fíjate bien, con unas simples figuritas de barro. Totalmente. Es fascinante. Hoy vamos a ver cómo unas vasijas y unas estatuillas funcionaron como la tecnología de propaganda más letal y sofisticada de Mesoamérica. Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Hoy el objetivo es hacer un viaje en el tiempo a través de un documento arqueológico que rompió muchos esquemas en su día. Hablo de un texto de 1990 del investigador Johnny Clark. Sí, el famoso artículo de Olmecas, Olmequismo y Olmequización en Mesoamérica. Ese mismo. Y ojo, porque la misión de hoy no es repasar la típica lista de reyes aburridos o de batallas, ¿no? No vamos a hablar de los olmecas como si fueran el clásico imperio de manual, con fronteras exactas trazadas en un mapa. Claro, es que eso sería un error de base. Exacto. Nos vamos a centrar en un aspecto visual y político que resulta absolutamente fascinante. Hablamos de su iconografía. Vamos a desmenuzar las diferencias que tenían con los estilos locales y, sobre todo, cómo este arte no era una simple decoración para alegrar la vista de la gente. Que va, para nada. Era una auténtica herramienta para justificar el poder. Es que es un punto de partida fundamental, de verdad. Porque la aparición repentina del arte olmeca ha sido un auténtico rompecabezas, ha desconcertado a la comunidad arqueológica durante décadas. Ya, me imagino, porque es muy chocante. Muchísimo. Y para entender de verdad el peso de estas imágenes, quien nos escuche hoy tiene que hacer un pequeño esfuerzo mental. Hay que dejar de ver estas figuras de arcilla como, manualidades inofensivas. O simple arte primitivo. Hay que cambiar el chip, ¿no? Exactamente. Hay que empezar a verlas como lo que son. Un código político y religioso extremadamente denso, muy calculado. No estamos ante un jarrón bonito que un líder antiguo ponía en el salón de su casa. Ya. Estamos ante la constitución misma de su poder. Una constitución moldeada directamente en arcilla y en piedra. A ver, un momento, porque esto suena muy contundente. Y, cuesta un poco asimilar que una sociedad entera cambie su forma de vivir o de organizarse solo porque llegan de fuera unas cerámicas chulas, por así decirlo. Claro. Suena extraño si lo piensas con mentalidad moderna. Pues para llegar a ese nivel de comprensión, el texto de Clark nos plantea primero un debate súper clásico en la arqueología de esta zona. La gran pregunta siempre ha sido, ¿fueron los olmecas una civilización sui generis? La famosa teoría de la cultura madre. Eso es. ¿Fueron esa civilización única, súper original, que de repente iluminó desde cero al resto del continente? ¿O fueron más bien lo que en latín se llama un primus inter pares? Los primeros entre iguales. Exacto. O sea, un grupo que simplemente interactuaba con otras sociedades agrícolas que, ojo, ya eran complejas de por sí, como los llamados mocayas de la costa de Chiapas. Y es justo en ese debate donde el documento de Clark da un giro que a mí me parece brillante. Argumenta que durante muchísimo tiempo nos hemos estado haciendo la pregunta equivocada. ¿La pregunta equivocada? ¿Por qué? Pues porque el problema de raíz es que la propia palabra olmeca nos confunde. Tendemos a pensar en olmeca como una etiqueta estricta, como si definiera un grupo étnico cerrado, en plan, como si fueran los romanos. Ah, claro, nos imaginamos un imperio monolítico, con su idioma único, su capital gigante y su ejército conquistador marchando por ahí. Justo eso. Pero el argumento central aquí es que el término olmeca debería entenderse, ante todo, como un estilo artístico, un sistema semiótico. O sea, no un país, sino un estilo. Exacto. Era a todos los efectos un lenguaje visual.
Un código que acabó siendo compartido por varios grupos de personas que hablaban lenguas totalmente distintas entre sí. ¡Ostras! Sí, comunidades, por ejemplo, de la gran familia lingüística mixe-zoqueana. No se entendían hablando, pero entendían el arte. Vale, vamos a desgranar esto, porque es un concepto bastante denso, pero es la clave absoluta de todo. A ver, un lenguaje visual que une a gente que no se entiende hablando. ¿Así es? Podemos intentar imaginar el estilo olmeca usando una analogía más moderna para aterrizarlo un poco. Pensemos, por ejemplo, en la iconografía del catolicismo. Si alguien ve una cruz de madera, O si nos vamos al terreno puramente político-ideológico, el símbolo de la hoz y el martillo cruzados. ostras, exacto, una hoz y un martillo. O sea, no importa en absoluto qué idioma hable la persona que mira ese símbolo. No importa si está en Rusia, en España, en Cuba o en Vietnam. Da igual. Quien ve ese símbolo no está viendo un elemento decorativo de diseño industrial. Recibe un mensaje ideológico que es inmenso, inmediato y muy específico. Y tan específico. Quien lleva ese símbolo en la chaqueta o quien lo pinta en la puerta de su casa se está alineando directamente con una ideología dominante, con una estructura de poder súper concreta. Es una analogía perfecta para entender lo que plantea Clark. Este estilo olmeca representó la innovación fundamental del discurso político en Mesoamérica. ¡Qué fuerte! Como bien ilustra el ejemplo que has puesto de la cruz o de la hoz y el martillo, el estilo olmeca proporcionaba una racionalización visual. Claro, no te hacía falta un diccionario. Para nada. Lo que hacías era adoptar un vocabulario visual que te daba autoridad automáticamente. Era un sistema cerrado de íconos que dictaba, pues, cómo debía representarse el poder. Ajá. De obedecer. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver, el estudio no se queda solo en la teoría abstracta o en la filosofía política de salón. No, hay pruebas materiales. Eso es. Nos aporta evidencia física, cosas que los arqueólogos pueden tocar y medir. El documento nos invita a mirar las excavaciones de la región de Mazatán en Chiapas. Concretamente, fíjate en la figura 1 del estudio. Sí, la comparación de figurillas es clave. Es que si pusiéramos sobre una mesa de laboratorio las figuras de barro que se hacían allí antes de la influencia olmeca y las comparásemos con las que se hicieron justo después, veríamos el choque de dos mundos, pero de forma espectacular. Totalmente. Ese contraste visual es de los testimonios más claros y directos que tenemos en la arqueología de la región. Si miramos lo que había antes, en esa mesa imaginaria, nos encontramos con las figurillas preolmecas. Lo que los arqueólogos llaman el estilo Cos, ¿no? Exacto, la fase Ocós. Y lo fascinante de estos rostros de arcilla locales, si te fijas en la fila superior de la imagen, es su asombrosa diversidad. Son figuras que tienen rasgos faciales súper distintos entre sí. Se ven muy diferentes unas de otras, ¿sí? Vemos rostros con ojos que han sido perforados profundamente con algún tipo de instrumento punzante. Eso crea una mirada muy viva, muy expresiva. Sí, parecen casi retratos. Tienen fisionomías que reflejan un naturalismo local muy marcado. Es que parecen personas reales de la aldea. Vemos adornos muy específicos en la cabeza, peinados distintos, unas texturas súper variadas en el barro. Fíjate en una cosa. Al leer la descripción de ese estilo Cos, da la impresión de ser un reflejo muy directo y casi costumbrista de la sociedad que las creó. Lo es, sin duda. Es como que representan probablemente a todo el mundo. Diversos roles dentro de la aldea, diferentes edades, distintos géneros. Es un arte como muy horizontal, muy del pueblo llano, por así decirlo. Hay una sensación de individualidad local casi, no sé, alegre. Exactamente. Es un arte que celebra la comunidad en su conjunto, con toda su variedad. Pero claro, luego si avanzamos un poquito en el tiempo, en esa misma mesa de excavación, el contraste es brutal. Nos topamos de frente con la llegada de la iconografía olmeca en la fila inferior. Madre mía, es que el cambio es radical. Y no es un cambio sutil, no. Es como si de repente alguien hubiera impuesto un filtro estandarizado y obligatorio para todo el mundo. Es un estilo drásticamente diferente. De golpe corrazo desaparece toda esa diversidad local tan alegre de la que hablábamos. Se esfuma por completo. Empezamos a ver rostros que comparten unos rasgos repetitivos, casi industriales, te diría, que son los que hoy consideramos icónicos del mundo olmeca. Sí, esos rasgos que cualquiera que haya hojeado un libro de historia de Mesoamérica reconoce al instante. Labios muy gruesos, muy prominentes,
Las comisuras de la boca marcadamente tiradas hacia abajo, ¿verdad? Sí, el famoso morro de jaguar. Eso, como en un gesto de severidad constante. Y luego unas formas craneales que han sido claramente modificadas, alargadas artificialmente hacia arriba. Y, por supuesto, esos tocados, que parecen una especie de cascos muy ajustados a la cabeza. Como los de los jugadores de pelota. Exacto. O sea, es una estética que, si la comparas con el estilo local o cos, resulta tremendamente severa. Yo diría que hasta intimidante. Es que esa severidad no es accidental en absoluto. La iconografía olmeca no buscaba retratar al vecino simpático de la aldea que te presta un poco de sal. Buscaba retratar un ideal absoluto e inalcanzable de poder. ¡Qué maravilla de concepto! El texto de Clark señala un dato demoledor en este sentido. Con la llegada de este estilo extranjero a la zona de Mazatán, la tradición visual local fue literalmente barrida del mapa. Las representaciones pasaron de ser esa amalgama tan diversa de la sociedad ocós a ser casi de forma exclusiva representaciones de personajes masculinos. Solo hombres. Mayoritariamente sí. Y ojo a este detalle, porque es vital para entender todo. No están representados en cualquier postura. Son representaciones de personajes masculinos sentados. Ese detalle a mí me voló la cabeza al repasar las notas, te lo juro. Personajes masculinos sentados. Y no están sentados de cualquier manera, en plan relajados. No. Están en posturas que parecen inspiradas directa y milimétricamente en los grandes monumentos de piedra de la zona nuclear olmeca del Golfo. O sea, ya no se modela la vida cotidiana de la gente, se está modelando la jerarquía pura y dura. ¿Se está esculpiendo el poder? Pero claro, al llegar a este punto, surge un interrogante inmenso. Y aquí te lanzo la gran duda del millón. ¿Cómo logra un estilo visual, que es casi, digamos, alienígena para los locales, reemplazar por completo una tradición visual tan arraigada como la de Ocós? Es la gran pregunta, claro. Porque, a ver, si pensamos en cómo funciona la historia habitualmente, la primera respuesta que nos viene a la cabeza es la fuerza bruta. La guerra. Eso es. Llegaron los olmecas del Golfo como conquistadores implacables, con ejércitos de guerreros imponiendo sus estatuas y su arte a punta de lanza a la pobre gente de Chiapas. Pues, a ver, esa es la reacción lógica que todos tendríamos al ver un cambio histórico tan brusco en la cerámica. Pero lo fascinante aquí es que el texto rechaza de plano esa idea de una conquista militar. Ah, sí. ¿No hay guerra? No. Los datos arqueológicos no muestran niveles de destrucción bélica en ese momento específico. O sea, no fue una invasión de ejércitos obligando a los alfareros locales a cambiar de estilo bajo amenaza de muerte. Ostras, qué curioso. Una olmequización. Y esto no ocurrió de la noche a la mañana, claro. Llevó su tiempo. Sí. Se documenta en la región de Mazatán a lo largo de un periodo clave, alrededor del 1200 a.C., durante las fases locona a cuadros. Y los investigadores lo dividen en 3 pasos clarísimos para entender cómo un estilo extranjero devora literalmente a uno local. Vale, cuéntame esos 3 pasos. Mira, primero, el intercambio. Segundo, la emulación. Y tercero, la incorporación total. A ver, detengámonos un segundo en esos 3 pasos. Porque esto es como, no sé, diseccionar la anatomía de una colonización mental paso a paso. El primer paso, el intercambio, pues tiene bastante sentido, ¿no? Sí, es lo más básico. Las comunidades de la costa entran en contacto con rutas comerciales a larga distancia. Empiezan a intercambiar productos. Y claro, entre los sacos de cacao o las piezas de obsidiana, pues también viajan estas nuevas cerámicas olmecas exóticas desde el Golfo. Exacto, es comercio puro. Es como cuando alguien hoy en día importa un producto de lujo extranjero, un reloj suizo carísimo o un coche deportivo de importación. Es una novedad tremenda. Da prestigio tenerlo. Sí, te da estatus enseguida. Pero el verdadero salto al vacío ocurre en el segundo paso, la emulación. ¿Qué pasa exactamente en esa fase de emulación? Pues la emulación es el verdadero punto de no retorno. Es el momento en el que las élites locales de Mazatán ya no se conforman simplemente con comprar o importar las vasijas extranjeras. ¿Quieren más? Quieren hacer lo suyo. Empiezan a exigir a sus propios artesanos locales que fabriquen copias allí mismo, usando la arcilla de su zona, pero imitando exactamente el estilo olmeca. O sea, el alfarero local tiene que cambiar de estilo por completo. Eso es. El artesano que antes moldeaba las figuras de Ocós, que eran tan diversas y tan alegres, ahora recibe el encargo estricto de hacer hombres severos, con casco y con la loca tirando hacia abajo. Y aquí es donde necesitamos pisar el freno y reflexionar un poco. Porque, a ver, es muy fácil leerlo en un papel,
Pero imaginemos la situación real en la aldea. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué unos caciques locales, como los líderes de estos grupos mocayas, sentirían el deseo, casi la necesidad imperiosa, te diría, de imitar este arte extranjero y abandonar por completo el de sus propios ancestros? Si tú ya eres el jefe indiscutible de tu aldea, ¿qué necesidad tienes de disfrazarte de olmeca? ¿Cuál es el móvil del crimen aquí? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de cómo se desarrolla la complejidad en las sociedades humanas, encontramos un móvil que es perfecto. Y además, atemporal. Hablamos de la necesidad básica de justificar la desigualdad. Ostras, justificar por qué unos tienen más que otros. Exactamente. Hay que entender cómo funcionaban estas sociedades incipientes. Estaban justo en ese momento de transición, pasando de ser comunidades relativamente igualitarias, donde todos más o menos cultivaban el campo y comían lo mismo, a formar los primeros cacicazgos. Ya empezamos a ver clases sociales. Eso es, en un cacicazgo incipiente, de repente, una persona o una familia en concreto empieza a acumular mucha más riqueza, más tierras de cultivo buenas, más prestigio y más poder real que sus propios vecinos. Claro. Tienen la capacidad, por ejemplo, de organizar unas fiestas enormes, unos festines brutales para redistribuir bienes, lo cual, a corto plazo, les da mucha popularidad entre la gente. Pero llega un punto crítico en el que ese líder se enfrenta a un problema político monumental. Claro. El problema de que tu vecino de toda la vida te mire, se cruce de brazos y te diga, oye, perdona, ¿por qué tú tienes el control de todo el excedente de maíz de la aldea y yo no? Si hace un par de generaciones nuestros abuelos eran exactamente iguales y trabajaban la misma parcela de tierra. Exactamente. Ese es el gran dilema del líder incipiente. ¿Cómo justifica un cacique de primera generación su riqueza y su poder coercitivo frente a una población que, de base, no está acostumbrada a obedecer ciegamente a nadie? Tiene que ser dificilísimo convencerlos. Claro. Los métodos tradicionales, como invitar a grandes banquetes o regalar cosas, pues tienen un límite evidente. Si un año hay una mala cosecha, sequía, y no puedes hacer el banquete, tu poder político se esfuma en un segundo. Pierdes tu apoyo social de golpe. Por eso necesitan algo mucho más fuerte, algo que no dependa del clima o de la cosecha del maíz. Necesitan una ideología permanente. Y aquí es justo donde la iconografía olmeca entra en la historia como la solución perfecta caída del cielo. Como anillo al dedo. Totalmente, porque ofrecía un paquete ideológico que ya venía hecho. Ya estructurado. Un sistema simbólico de altísimo nivel que conectaba directamente a los líderes terrenales con el mundo sobrenatural, con fuerzas cósmicas que eran incontrolables para la gente común. Ostras, claro. Claro. O sea, los líderes locales no adoptaban el estilo olmeca porque de repente les pareciera estéticamente más bonito o más vanguardista que las figuras tradicionales de Ocoz. No era una cuestión de ir a la moda. ¿Qué va? El arte por el arte no pinta nada aquí. Lo adoptaban porque era un instrumento de dominación pura y dura. Adoptar esos símbolos extranjeros, hacerse esculpir con esos cascos ceñidos, imitar esos rostros severos de rasgos casi felinos y sobre todo, promover esa figura repetitiva del hombre sentado. Ah, la figura sentada. Es crucial. Es que era una degradación política rotunda. Sentarse en Mesoamérica y en este contexto temporal específico no era simplemente descansar las piernas porque estabas cansado. Sentarse era reinar. Exacto. El asiento como trono. Era una forma puramente visual de decirle a la población local, miradme bien todos, mi poder no viene solo de que tengo más sacos de maíz almacenado que vosotros, mi poder está respaldado por el orden mismo del universo, por unas fuerzas divinas y ancestrales que solo yo y los que tienen mi elevado estatus podemos llegar a comprender y canalizar. Es que es una racionalización sencillamente brillante y muy maquiavélica para afianzar el liderazgo político. Te elevas automáticamente por encima de la condición humana. Totalmente. Y por eso vemos llegar de forma tan clara ese tercer paso definitivo que mencionaba el texto, la incorporación. Para cuando llegamos a las fases ya más tardías de este periodo, la cultura material de toda la zona de Mazatán se había olmequizado por completo. Ya no había vuelta atrás. Cero, habían absorbido el sistema entero hasta la mismísima médula. El idioma político olmeca triunfó y arrasó con lo anterior, porque a nivel funcional superaba con creces a cualquier sistema de legitimación que existiera antes a nivel local. Jugaban con ventaja. Muchísima.
Si un líder de la costa lograba establecer un vínculo, aunque fuera puramente simbólico, a través de imitar su arte, con esa civilización tan majestuosa, exótica y rodeada de misterio del Golfo, se separaba inmediatamente del resto de sus competidores locales, jugaba en otra liga diferente. Resulta fundamental destacar el papel de esa agencia local. Porque, a menudo, cuando leemos libros de historia o visitamos exposiciones en museos, caemos muy fácilmente en la trampa mental de ver a los pueblos receptores como simples víctimas pasivas. Sí, el mito del buen salvaje pasivo. Nos imaginamos al imperialismo cultural como si fuera, no sé, una aplanadora que aplasta a pobres indígenas indefensos, que pierden su bonita cultura original entre lágrimas. Pero lo que nos muestra este análisis tan agudo del texto de Clark es justo lo contrario. Totalmente opuesto. Las élites locales, esos primeros caciques listillos de Chiapas, fueron agentes completamente activos, muy calculadores. Fueron ellos mismísimos quienes importaron, pagaron y adoptaron deliberadamente esta iconografía por puro y duro interés político propio. Lo vieron claro desde el principio. Era una herramienta importada a propósito para cimentar su propia autoridad, frente a otras familias rivales y frente a su propio pueblo. No es que sufrieran un lavado de cerebro repentino. Es que simplemente compraron el manual de instrucciones más efectivo de la época sobre cómo ser un monarca indiscutible y que nadie te rechiste. Estoy de acuerdo, al 100%. Adoptar el estilo olmeca era, en el fondo, adoptar el estatus de élite. Es un fenómeno que el texto compara, además de forma muy acertada, con los procesos de occidentalización moderna o de globalización asimétrica. Claro, cuando intentamos imitar lo que viene de los centros de poder mundiales. Eso es, no estamos ante un evento histórico singular donde un centro de poder masivo impone todo a una periferia débil mediante la violencia de los ejércitos. Ajá. Es un proceso mucho más fluido, de interacción entre una sociedad donante, que ha creado un modelo que irradia muchísimo prestigio, y unos receptores locales que, ojo, promueven activamente esos mismos símbolos dentro de su propio grupo social, y lo hacen porque hacerlo les otorga una ventaja política insuperable. Les viene de perlas. Claro, ese arte, ese estilo tan severo e imponente, les daba el vocabulario visual que necesitaban para poder exigir tributo, trabajo en los campos y obediencia ciega sin tener que recurrir constantemente a la fuerza física bruta. Que agota muchos recursos, además. Exacto. Y hay que recordar que en esos primeros cacicazgos incipientes, la fuerza militar como tal aún no estaba tan institucionalizada. El poder físico puro todavía era bastante frágil y dependía de alianzas inestables. Así que la persuasión visual era infinitamente más barata y más efectiva a largo plazo. Es que es fascinante pensarlo. O sea, todo este tiempo, mucha gente paseando tranquilamente por los pasillos de los museos, convencidos de que miraban adorables figuritas de arcilla decorativas en las vitrinas. ¿Y tanto? Cuando en realidad lo que teníamos delante de las mismísimas narices era nada más y nada menos que la primera gran campaña de propaganda política a gran escala de toda Mesoamérica. ¡Tal cual! Para recapitular un poco el tremendo viaje que hemos hecho hoy, hemos empezado desterrando por completo esa idea tan anticuada de que la iconografía olmeca era simplemente un estilo decorativo prehistórico propio de una única etnia que vivía aislada en la selva. Que es el mito clásico, ¿sí? Hemos visto, gracias a la visión reveladora de Peter Clark y a las evidencias tangibles que nos dan los arqueólogos, cómo este estilo operaba en realidad como un sofisticado sistema de comunicación a nivel panregional. Una auténtica lengua franca, del poder, ¿verdad? Una gramática visual que trascendía muy por encima de los diferentes idiomas que se hablaran en la zona. Así es, una gramática que todos aprendieron a leer muy rápido además. Y hemos analizado muy al detalle cómo ese estilo monumental colisionó de frente con tradiciones locales maravillosamente diversas e individualistas, como el estilo Ocos. Hasta borrarlo. Reemplazándolas casi por completo, sacándolas del registro arqueológico. Pero lo verdaderamente clave aquí es que no lo hicieron por la fuerza arrolladora de las armas, sino impulsados por la fuerza ineludible de la necesidad política local. Es el matiz más importante de toda la teoría. La iconografía olmeca, esos labios gruesos hacia abajo, esos cascos apretados, esos hombres solemnemente sentados, fueron, a fin de cuentas, una auténtica tecnología de poder. Sin duda. Una tecnología que fue adoptada de forma deliberada. Casi podríamos decir que con cierta desesperación, por élites incipientes a lo largo y ancho de toda Mesoamérica. Desde el Golfo hasta la mismísima costa del Pacífico. La importaron simplemente para legitimar su recién adquirida desigualdad y para consolidar, para siempre, su estatus social elevado sobre el resto de la población que se dejaba la espalda cultivando la tierra.
Y como suele ocurrir muy a menudo con la arqueología, analizar cómo estas dinámicas sociales funcionaban hace miles de años siempre termina iluminando rincones oscuros de nuestro propio presente. Ya, la historia siempre rima, como dicen. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante. Una de esas cuestiones que de verdad merece la pena dejar resonando en la cabeza. A ver, dispara. Pues mira, si en el año 1200 a.C., aquellos líderes incipientes importaban febrilmente un lenguaje visual extranjero, buscando con ansia esa iconografía olmeca, esos bienes exóticos, y obligando a sus artesanos a que hicieran figurillas de hombres sentados, Ajá. con el único propósito de enmascarar la tremenda desigualdad que estaban creando y legitimar su control sobre la gente común, Sí. la pregunta es, ¿qué sistemas visuales, qué marcas de estatus hiperexclusivas o qué estéticas extranjeras adoptan nuestras élites modernos hoy en día, con exactamente el mismo propósito? Ostras. ¿Cuáles son nuestros actuales estilos olmecas? Esos códigos visuales silenciosos que vemos cada día y que sirven para separar a esas élites radicalmente del resto de los mortales y para justificar, casi sin que nos demos cuenta, su posición intocable en la mismísima cima de la pirámide social. Madre mía, menuda reflexión para llevarse hoy a casa y darle unas cuantas vueltas. Estoy convencido de que la próxima vez que alguien que nos haya escuchado hoy se detenga frente a una vitrina de museo llena de restos arqueológicos, ya no volverá a ver simples figuras inofensivas de arcilla. Seguro que no. Ni primitivos juguetes del pasado. Ahora verá los cimientos invisibles sobre los que se construye la autoridad humana. Verá el momento exacto en la historia en el que el arte se transformó en la herramienta definitiva para gobernar la mente de los demás. Ha sido un placer desgranar todo esto. Y con esta profunda exploración textual y visual, hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje para desgranar los engranajes del poder en la Mesoamérica antigua. Hasta la próxima exploración a fondo.